Lo voy a pedir. Aquí, ¿verdad? Gracias. Buenos días. Personas tan diferentes como una vendedora de telas, una mujer empresaria, en los tiempos de la iglesia primitiva, junto con su familia, o un carcelero de prisión, también con su familia, personas tan diferentes, con diferentes estatus social, si podemos decirlo así, personas tan diferentes, unidas para formar una comunidad en Filipos. Estos fueron los primeros miembros de la iglesia de Filipos, Lidia y el carcelero que conoció a Pablo en la prisión. Ambos con sus familias se convirtieron y así empezó la iglesia, con personas diferentes. Porque el mensaje del Evangelio a lo largo de la historia ha mostrado ser tremendamente poderoso para unir a personas muy diferentes. Esta misma iglesia y muchas iglesias reflejan esto. Múltiples nacionalidades, múltiples historias. Cada uno tiene su historia, pero el Evangelio es capaz de unir aquello que quizás a simple vista se vea muy difícil de unir. Aún así, no debemos pensar que la unidad en medio de tanta diversidad sea algo pasivo, es decir, que se da simplemente porque sí, sino que requiere una implicación activa de cada miembro que conforma la comunidad. La unidad no es pasiva, es activa. Y Pablo sabía esto y por eso dedicó tanto de sus escritos a hablar a las iglesias sobre el tema de la unidad. Porque existen muchos motivos que pueden comprometer o dañar la unidad en una iglesia. Así que el texto que tenemos hoy por delante es Filipenses 2, del 1 al 11. Y este texto es reconocido como un pasaje clásico de la unidad cristiana. Es decir, hay muchos textos que hablan de la unidad, pero este texto es un texto clásico que nos invita a una unidad profunda en Cristo. Así que si me acompañáis, vamos a empezar en el versículo 1 del capítulo 2, que si estás leyendo la versión Reina Valera del 60, empieza con la palabra por tanto. Este por tanto está conectando lo que va a decir ahora de la unidad con lo anterior. Y lo anterior, si recordáis el mensaje pasado, tuvo bastante que ver con la oposición que la iglesia estaba sufriendo, ¿no? Una oposición externa. Pablo les ha escrito desde la cárcel por estar predicando el Evangelio y además en el versículo 28 del capítulo 1 habla de los adversarios, es decir, Pablo les dice a los filipenses que luchen unánimes, juntos por la fe del Evangelio, sin temor a sus adversarios. Es decir, es un pasaje que habla de la oposición. Y ahora Pablo dice, por tanto, debido a que esta es la realidad, el camino a seguir para hacer frente a esa oposición es la unidad interna. Todo el pasaje prácticamente habla de esto, habla de la unidad. Bueno, al menos los versículos del 1 al 11, clarísimo, y los siguientes también. Este hacer frente implica para los filipenses no sucumbir ante las presiones e ideas contrarias al Evangelio. Cuando dice luchando unánimes por la fe del Evangelio, no sucumbir ante ideas que puedan haber en el mundo contrarias al Evangelio y a la vez vivir una vida acorde a Dios que ilumine este mundo. Eso se lo va a decir en el capítulo 2, versículos 14 y 15. Que brillen en el mundo, sin contiendas. Antes, justamente en este versículo, estoy en el 14-15 del capítulo 2, que brillen en el mundo y para esto es necesaria la unidad. Así que vamos a seguir. Luego, después de este por tanto, hay unas cuantas frases, y veréis en el versículo 2 del capítulo 2, que empiezan con el sí.
si hay alguna consolación en Cristo, si hay algún consuelo de amor, si hay alguna comunión del Espíritu, les está diciendo a los filipenses, si hay algún afecto entrañable, si hay alguna misericordia. Y sí, claro, depende cómo lo entiendas, puedes entenderlo como algo quizás como hipotético, como si Pablo de alguna manera dudara de que estas cosas, que son, que deberían formar parte de esa comunidad, a lo mejor están o no están. Pero eso no concordaría mucho con cómo Pablo habla de los filipenses y de las cosas que les dice. Por lo tanto, otra forma de traducir estos sí que están repetidos en el versículo 2, es un puesto que o ya que, como dándolo por sentado. Es mucho más natural leerlo de esta manera. Ya que hay, filipenses, alguna consolación en Cristo, ya que hay esto entre nosotros, porque no solo se está refiriendo a la iglesia entre ellos, sino entre ellos y Pablo mismo. Y estas palabras ya reflejan el tema de la unidad. Ya que hay alguna consolación en Cristo. Aquí la palabra consolación significa estar al lado. Es una persona que está al lado para ayudar a otra persona. Ese es el significado de la palabra consolación, y es en Cristo. Es decir, ya que reciben ánimo porque Cristo está a su lado, eso es más o menos lo que está diciendo, ya que hay consolación en Cristo, ya que hay ánimo entre los filipenses y con Pablo, porque ambos están unidos en Cristo, porque Cristo está a su lado y eso les anima. Pensad que él está en la cárcel, pero le anima. Hay consolación en Cristo para Pablo, hay consolación para los filipenses que pueden estar preocupados por él, porque Cristo está presente, Cristo está al lado. Hay consolación en Cristo. Ya que hay consuelo de amor. Otra vez la palabra consuelo, pero no es la misma palabra en griego. Esta palabra se parece mucho, pero viene a decir más como alguien que te habla cerca. Si lo otro era alguien que está a tu lado para animarte, esta palabra tiene más que ver con alguien que te habla cerca, y lo que está diciendo es como algo más entrañable aún que la palabra anterior. Es decir, bueno, y además consuelo de amor. Y este amor es el ágape de la oración de Pablo en el capítulo 1, que ya vimos. Ese amor que busca el beneficio del otro. Si lo queremos entender así fácilmente, es como el que busca el beneficio de los demás. Así que, ya que hay este consuelo, ya que hay este cariño o este entrañable amor, podríamos también traducirlo de esta manera, entre vosotros, entre Pablo y ellos, también hay este consuelo de amor. Ya que hay alguna comunión del Espíritu, está diciendo en el mismo versículo, porque les recuerda que tanto Pablo como los filipenses tienen el mismo espíritu, tienen el espíritu de Cristo, y eso es lo que fundamenta su unidad. Ya que esto es real en la iglesia, Pablo está reconociendo estas cosas que están presentes en la iglesia. Consuelo en Cristo, consuelo de amor, de un amor ágape, de un amor entrañable, de un amor que busca el bien del otro, una comunión del Espíritu, un mismo Espíritu, ya que hay algún afecto entrañable, dice el texto, alguna misericordia. Todo esto lo está reconociendo de que es parte de la iglesia de los filipenses y en relación con él mismo, porque les está escribiendo él. Así que vemos que empieza así nuestro texto. Ya que hay estas cosas, y es algo bueno, es algo de lo que nos podemos alegrar, Pablo dice, ya que hay esto, ahora en el siguiente versículo, completad mi gozo. Que ya es como que, vale, esto hay, pero aún podemos hacer más. También tiene mucho que ver con el capítulo 1 y con su oración, ¿lo veis? ¿Acordáis que era que abunde más y más? Es como, esto es una realidad de la iglesia, sí, hay todas estas cosas que reflejan una unidad muy bella, un testimonio muy bueno al mundo, pero Pablo utiliza esta frase, completad mi gozo. Es como si, vale, hay gozo por estas cosas, pero aún se puede crecer, aún se puede completar el gozo de Pablo hacia ellos. ¿Y cómo? Pues lo va a decir, completad mi gozo, el versículo 2. Es decir, ha dicho ya lo que hay y ahora lo que debe seguir creciendo. Esto ya está presente de cierto grado, todo lo que hemos dicho antes. Y ahora, ¿qué es lo que debe haber más y más en la iglesia? Y veréis que va en la misma línea de lo que acaba de decir antes, con otras palabras, con otros términos, para seguir reforzando el mismo tema, que es la unidad. Dice el texto, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Si os fijáis,
empieza y acaba con lo mismo, sintiendo lo mismo y luego sintiendo una misma cosa. Y este sentir también se comentó hace un tiempo, Óscar, en la introducción a esta carta, que esta palabra sentir no es tanto una cuestión emocional, sino más una cuestión de la mente. Es como una idea así casi literal, sería como estar mentalizados en la misma cosa. Estar mentalizados en lo mismo. Unidos en mentalidad. Pablo dice, completad mi gozo estando unidos en mentalidad. Además es una palabra muy importante porque se repite mucho en la carta y cuando leemos, que vamos a ir luego, en el versículo 5 dice, haya pues en vosotros este sentir, es la misma palabra, que aquí aparece 2 veces ya, y refleja lo mismo. Ese haya pues en vosotros este sentir que hubo en Cristo Jesús es sinónimo de decir, haya pues en vosotros esta mentalidad que hubo en Cristo Jesús, esta forma de pensar de Cristo Jesús. Así que unidos en mentalidad. Luego desarrollaremos más este punto cuando lleguemos al versículo 5, que es donde, cuando te dicen mentalizados en una cosa, ¿en qué cosa? Pues en cómo Cristo pensaba. Mentalizados como Cristo, quiere decir. Luego el mismo pasaje, versículo 2, dice, teniendo el mismo amor. La palabra mismo, ¿veis que también se repite varias veces? Eso refleja unidad. Es que al final el texto refuerza la unidad, el mismo amor, la misma mentalidad, el mismo amor. Otra vez la palabra ágape. Es ese tipo de amor. El amor que busca el bien de los demás. En el versículo 20 del capítulo 2, Pablo da un ejemplo de este amor, haciendo referencia a Timoteo. Dice de Timoteo Pablo, pues a ninguno tengo del mismo ánimo y que tan sinceramente se interese por vosotros. Si quieres encontrar un ejemplo breve en el mismo Filipenses de lo que estamos diciendo con este tipo de amor, es esto de Timoteo. A nadie tengo del mismo ánimo, dice, y que tan sinceramente se interese por vosotros. Es decir, busca el bien de ellos, se interesa, los ama. Ese es el amor, el que busca el bien del otro. Y luego dice unánimes, que prácticamente es la misma idea. Podemos traducirlo como unidos en alma. Prácticamente unánimes engloba todo lo que hemos dicho hasta ahora. Unidos en mentalidad, unidos en un mismo amor, buscando cada uno el beneficio del otro, unidos en mentalidad, una forma de pensar concreta, la de Cristo. Pues unidos en alma engloba pues ya todo esto. Y además resalta un aspecto que creo que es importante remarcar. Porque se puede estar en un mismo lugar y eso no significa que haya unidad. O sea, hay una unidad que es física, nosotros estamos aquí juntos y podemos decir que es una unidad física, pero unánimes hace referencia a una unidad más profunda, más del corazón. Tiene que ver con que, o sea, puede haber unidad espiritual, que es la que está diciendo aquí, aunque nosotros estemos en diferentes lugares ahora mismo. O como cuando pasó lo de la pandemia y estábamos en nuestras casas y no teníamos unidad física, no estábamos aquí presentes, pero había unidad espiritual, aunque estuviéramos en nuestras casas. Nos intentábamos ver por una pantalla, pero no era físico en ese sentido de presencialidad. Así que les llama a esa unidad del alma, una unidad como para destacar que no es solo una unidad física, no es solo que estén presentes, sino una unidad profunda, sincera, de corazón, más allá de una presencialidad física. Así que todo esto es lo que Pablo dice, completad mi gozo creciendo en estas cosas, en este amor ágape, en esta mentalidad, en esta unidad de alma. Y luego resaltará otro aspecto que es la humildad. Si seguimos con el versículo 3, algo que es fundamental para la unidad es la humildad. Nada hagáis, dice Pablo, por contienda o por vanagloria. Ahora está como en el sentido negativo, ¿no? Antes le está diciendo, tenéis que hacer estas cosas. Ahora, hay cosas que hay que evitar. ¿Cuáles? La contienda o la vanagloria. Antes bien, con humildad, porque es necesaria la humildad para la unidad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros.
La palabra contienda, aquí, indica el hecho de una persona que ambiciona pues, hacer lo que él quiere hacer y que conlleva también rivalidades. Es decir, contienda es como una rivalidad. Y también se traduce literalmente como facciones, que esta palabra me pareció muy interesante. Facciones quiere decir cuando tú generas como partidismo dentro de la comunidad. Cuando habla de rivalidades habla de facciones, de partidismos, ¿no? Como intentar aglutinar gente que piensa como tú y así formas partidos como le estaba pasando a los corintios. Pues dice Pablo, nada hagáis por contienda. La vanagloria es la jactancia, es la gloria vana, vacía, la búsqueda de gloria personal, de autoexaltarnos, de tener alabanza propia, de ser reconocido. Y se le llama vanagloria porque es una gloria vacía, hueca. Y también Pablo dice huir de la contienda y de la vanagloria. Resulta obvio que estas dos actitudes son dañinas para la Iglesia, la creación de facciones, las rivalidades. La búsqueda de gloria personal es todo lo contrario a lo que hemos dicho antes, cuando hemos dicho del ágape. No se puede practicar el amor ágape en una persona que es vanagloriosa o que genera rivalidades. No puedes mirar por el otro, lo que estás haciendo es mirar por ti mismo, ¿no? Y ahora les marca el camino a seguir. Antes bien, con humildad, como si fuera todo lo contrario a lo que ha dicho antes, estimando o considerando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Esta palabra puede parecer muy rara, estimar al otro como superior a ti mismo. Eso es prácticamente lo que está definiendo como humildad, ¿no? Humildad también es como colocarte en un plano inferior. Considerar a los demás superiores a ti mismo. Pero ¿esto cómo se ve en la práctica? Yo creo que Pablo lo sigue desarrollando. Es que al final dice, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual, versículo 4, también por lo de los otros. Esto es estimar al otro como superior. Es decir, pues si tú estimas a otro como superior, vas a buscar también su bien. Tiene mucha relación con todo lo que estamos diciendo, pero debemos entenderlo también de esta manera. Es cuando yo estimo a otro como superior, lo que hago es intentar buscar también su bien. Si lo veo como inferior a veces, ¿no? Es más difícil, ¿no? Así que esto es lo que Pablo les está diciendo. Así que resumiendo, vamos a resumir porque hay muchas ideas y ahora ya vamos a entrar en el pasaje clásico de la humillación y de la exaltación de Cristo, pero resumimos. Para afrontar la oposición externa al Evangelio y ser una luz al mundo, los filipenses tienen que estar unidos en mentalidad, ese sentir, el mismo sentir, el que hubo en Cristo Jesús, en mentalidad, en amor, ágape, en alma, una unidad sincera. Solo así se puede afrontar una oposición externa. Imaginaos si hay división dentro de la misma congregación, ¿cómo van a poder lidiar con los adversarios, con las ideas contrarias al Evangelio que rondan por allí? Estar unidos implica abandonar las rivalidades. Seguiremos estudiando esta carta y veremos que había ciertos temas en la Iglesia, ciertas circunstancias que tenían que tratarse. Abandonar las rivalidades entre ellos. La búsqueda de gloria personal, abandonarla. Más bien lo contrario, tener humildad. Humildad de mente. La palabra aquí, cuando habla de que ser humildes, es una humildad de mente. Considerar al otro como superior a mí mismo. Mirar aquello que es beneficioso para los demás. Eso es lo que Pablo les está diciendo en estos versículos. Y ahora vamos a ir a esa mente de Cristo, ¿no? Que él ya ha dicho, allá pues en vosotros esta mentalidad que hubo en Cristo Jesús. Llegamos a este texto. Y antes de entrar en este texto también me gustaría decir una cosa. ¿Sabéis cuando a veces decimos que el Evangelio no es solo un mensaje para que uno pueda ser salvo, sino que es un mensaje que te ayuda a vivir la vida? O sea, el mensaje del Evangelio no es algo que crees para convertirte solo y únicamente, sino que el mensaje del Evangelio lo que hace es enseñarte a vivir. Y eso es lo que hay aquí. Cuando la Biblia nos dice, perdonad porque Cristo os perdonó, el que Cristo os perdonó es el Evangelio. Y eso te invita a ti a vivir de una manera diferente, a perdonar al otro. Y aquí es lo mismo, te está diciendo el texto, nos está diciendo, o le está diciendo Pablo a los filipenses, luego iremos a aplicaciones para nosotros, les está diciendo que sean humildes, la unidad, la importancia de todas estas cosas,
¿Y a quién tienen que mirar? ¿Cuál es el mensaje que tienen que mirar? Pues a Cristo. Y ahora no es solo que Cristo les perdona, sino que Cristo se humilló dándoles ejemplo. Y así puedes encontrar en el Evangelio multitud de cosas que te ayudan a vivir la vida cristiana. Así que, solo un paréntesis, no pensemos, yo intento mucho enfatizar esta idea, porque parece como Cristo murió, resucitó, y esa es la salvación, y es verdad, pero es que allí encuentras verdadero tesoro para la vida, para vivir. Vamos a por el texto. Versículo 5, ¿no? Dice así: haya pues en vosotros este sentir, esta mentalidad que hubo también en Cristo Jesús. Recordemos, ¿no?, lo de mentalizados en lo mismo o unidos en mentalidad, versículo 2, 2 veces repetido, mentalizados en una cosa, mentalizados como Cristo. ¿Y cómo estaba mentalizado Cristo? Dice el texto que existiendo o siendo en forma de Dios, no estimó, que también se puede traducir como no consideró, el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Esta palabra considerar también se ha dicho antes cuando dice que consideres al otro, ¿no?, como superior a ti mismo, es la misma palabra. Es decir, cuando tú tienes una determinada forma de pensar, una mentalidad como la de Cristo, considera las cosas de forma diferente. Y aquí también te está diciendo cómo Cristo consideraba las cosas, por su mentalidad, ¿no? Cómo las consideraba, de una forma diferente. Está claro que antes de que Cristo viniera a este mundo, ya estaba en el principio con Dios y era Dios. Juan 1:1. Él podría haberse aferrado a esa gloria, a ese estatus que él tenía junto al Padre y todos los privilegios que eso pues le otorgaba, y no tener por qué venir a este mundo a sufrir una muerte horrible. Él podría haberlo hecho, ¿no? Él estaba en gloria con el Padre. Pero Cristo no consideró las cosas de esa manera. Su mentalidad le llevó a no considerar esta opción como válida, la de aferrarse, la de mantenerse donde estaba, sino que dice el texto que se despojó a sí mismo. Escogió el camino difícil, pero acorde al corazón de Dios el Padre. Dios el Padre envió a su Hijo. Y él no buscó su propio beneficio, sino el de los demás. Él es el ejemplo al final. Se despojó a sí mismo. Literalmente se vació de sí mismo. Se ha debatido mucho sobre qué fue lo que Cristo dejó cuando estaba en gloria y vino a este mundo. Algunos han argumentado que dejó su divinidad, pero esto no es acorde a los textos. Si tú miras la Escritura como texto, como todo un conjunto, esa interpretación no es la que es aceptada, sino más bien que lo que Cristo dejó cuando Él vino y se hizo hombre fue su gloria. Es decir, Él estaba en gloria, fue su gloria la que dejó. Se vació de sí mismo, de su gloria y obviamente de los privilegios que se le otorgaba. Allí, junto al Padre en gloria, Él no iba a sufrir. Pues cuando Él se hace hombre, se despoja de su gloria y de los beneficios, los privilegios que eso tenía. Además, solo un texto para apoyar esta idea. Juan 17:5 dice, Jesús cuando está orando al Padre, en Juan 17:5, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. ¿Veis esta idea? Glorifícame con la gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese, porque esa gloria fue la que Él dejó cuando vino a este mundo. Así pues, el que existía en forma de Dios tomó forma de siervo, tomó forma humana, se humilló. El texto está relatado de tal manera que es como una escalada de descenso, es decir, existiendo en forma de Dios, que es lo más alto que te puedes imaginar. Él dice que se despojó de su gloria, se despojó a sí mismo, tomó forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres, se humilló a sí mismo, siendo obediente hasta la muerte, y si puede bajar más, muerte de cruz.
la muerte reservada para lo peor de la sociedad. Una muerte que era prácticamente un espectáculo público para avergonzarte mientras te estaban matando. Una muerte que no estaba permitida para los romanos, ni siquiera para un ciudadano romano podía morir así. Así que lo que está haciendo este texto es mostrarnos la tremenda humillación, no se me ocurre otra palabra, que afrontó Cristo. Así que cuando tú ves a Cristo, quizás es más fácil. Si desarrollas esta mentalidad, tiene más sentido a veces esto de mirar al otro como superior, buscar el beneficio del otro, porque el ejemplo que Él nos ha dejado en el Evangelio es tremendo. Por eso dice Pablo, haya pues entre vosotros esta mentalidad, esta forma de ver las cosas, como Cristo Jesús. Fue obediente y obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual, dice el versículo 9, también Dios le exaltó hasta lo sumo. Es conocido este texto como la humillación y la exaltación de Cristo. Es verdad, Él bajó hasta lo más abajo posible, ¿no? Y dice que Dios el Padre lo levantó hasta lo sumo. Y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Cristo Jesús se doble toda rodilla, de los que están en los cielos y la tierra y debajo de la tierra, y debajo de la tierra toda rodilla, de los que quieren y de los que no quieren, de los que le aceptan y de los que le rechazan. Un día, ¿no?, todos doblarán la rodilla ante Jesús, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Así acabará la historia, ¿no? La soberanía de Cristo abarcará toda la creación. Él regresará en gloria y en poder. Dios quiso exaltarlo hasta lo sumo. Libremente quiso, vio a su Hijo dispuesto a esa semejante humillación y Él lo exaltó hasta lo sumo. Y todos lo verán, lo hemos cantado. Y tanto los que aman su venida como los que la rechazan doblarán sus rodillas ante Él. Y así acaba nuestro texto. Y quisiera tener unas palabras finales, resumiendo un poco todo lo dicho hasta ahora. Hemos hablado de que, resumiendo casi a grosso modo el texto, es la unidad interna para afrontar la oposición externa. La oposición externa es más sutil de lo que parece y afecta peligrosamente nuestra unidad. Estemos alerta. Es decir, si yo te pregunto hoy qué oposición externa, así como había en Filipos y Pablo está en la cárcel por predicar el Evangelio, hay gente que está enseñando cosas que no son acorde a lo que Dios quiere. ¿Qué es lo que se te viene rápidamente? Es una pregunta retórica, es decir, ¿pero qué se te puede venir directamente? Hay muchas cosas que se pueden pensar de oposición externa, ¿no? Pero quiero llevarte, porque estoy seguro de que puede ser, por dar un ejemplo, de que pienses en ciertas ideologías que hay en este mundo, leyes que no están acorde a la voluntad de Dios y muchas relacionadas, por ejemplo, con la sexualidad o con la familia. Eso a veces cuando nosotros pensamos en oposición pensamos en estas cosas muchas veces, ¿no? Pero sin quitarle importancia a estas cosas, creo que quedarte en estas cosas y pensar que ese realmente es el problema que hay, es quedarse corto, hay que ir más lejos. Es más, las iglesias, cuando se dividen, muchas veces no son por esos temas, son por otros temas que tienen mucho más que ver con lo que hemos dicho aquí. El orgullo, tiene que ver con mirar por uno mismo, tiene que ver ese tipo de cosas. Entonces, cuando pensamos en oposición para aplicar el texto a nuestra vida, tenemos que ampliar el abanico de posibilidades y mirar más lejos. Por ejemplo, ¿qué cosas son oposición y que pueden dañar la unidad? En el mundo reina la mentalidad consumista, es decir, vivir para consumir, vivir para acumular. Eso es algo que también tenemos que pensar, porque eso daña la unidad de la Iglesia. Porque si yo tengo una mentalidad consumista de querer acumular y acumular, pues no voy a mirar por los demás. Pues no, si lo importante es que yo acumule cosas. Así que un ejemplo de oposición externa, de ideas
que gobiernan el mundo sería la mentalidad consumista. Otra idea, por ejemplo, quiero explicar bien esta, pero sabes que hoy en día está muy de moda lo de la realización personal. Y yo he querido poner aquí la palabra búsqueda insana de realización personal, destacando la palabra insana, porque obviamente pues estudiamos, buscamos un buen trabajo y todas estas cosas son correctas y están bien. Pero cuando digo insana es cuando eso es lo único que importa y esa es la prioridad. Es decir, da igual Cristo, da igual lo que Cristo diga, que yo tengo esta prioridad y tengo que alcanzar sí o sí mi autorrealización, mis metas personales, esperanzas, ambiciones, a toda costa, cueste lo que cueste. Eso es lo que quiero, a lo que quiero llamar la atención, ¿no? Es decir, si es una cuestión de prioridades, al final. Pero bueno, está muy de moda esta idea, como busca y sé grande y progresa. Y claro, estas cosas son complicadas porque tienen una parte de verdad. Es decir, tienes que buscar, pues sí, puedes buscar crecer y todo esto. Pero si eso es la prioridad de la vida, es la meta final, y da igual los otros, y da igual Cristo, pues entonces sí que ya es un problema. Así que he querido destacar la palabra insana. Doy dos ejemplos, pero esto muchas veces es lo que provoca problemas de unidad. Son este tipo de cosas. Es que, pues, yo qué sé, no me intereso por la gente, no me importa, porque al final yo mientras mis cosas vayan bien, todo está bien, yo voy luchando, voy siguiendo adelante. Por dar un ejemplo. Vivir para consumir o vivir solo para mí. Son dos ideas muy modernas, muy actuales. Vivir para consumir, vivir solo para mí. ¿Cómo voy a implicarme en ayudar a otros con esa mentalidad, no? Así que simplemente una de las ideas que quería transmitir es que estemos alerta cuando pensamos en la oposición externa al Evangelio, porque es más sutil de lo que parece y afecta peligrosamente nuestra unidad. Un segundo punto. Lo que ya hay en esta comunidad es motivo de gozo y de agradecimiento. Creo que es bueno decir estas cosas, ¿no? Porque Pablo dice, puesto que hay estas cosas, ¿no? O sea, hay cosas buenas, hay cosas bonitas, hay cosas que son de Cristo. Pues demos gracias a Dios porque en esta comunidad haya consuelo de amor, haya consuelo en Cristo, haya comunión en el Espíritu, porque al final eso es algo que trae Él. Así que creo que podemos dar gracias a Dios y alegrarnos porque estas cosas, no todo el mundo a veces las ve, pero a veces sí, cuando estás cerca de alguien ves ese consuelo, cuando te acercas, cuando estás con gente, ves esa unidad en el Espíritu, la ves porque está presente y es motivo de gozo. Lo que ya hay en esta comunidad, lo que Dios nos ha dado es motivo de gozo y agradecimiento. Todo lo que tenga que ver con la unidad que haya, con la búsqueda, personas que están aquí que buscan la unidad de la Iglesia, es motivo de gozo, es motivo de alegría. Démosle gracias a Dios por eso. Y un tercer punto, un reto grande, parecido al capítulo 1, pues crezcamos más y más en unidad. Creo que este texto es un pasaje clásico de la unidad cristiana. Por tanto, una aplicación lógica es crezcamos más y más en unidad. Desarrollemos una mentalidad como la de Cristo, quien no consideró el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, no se aferró a lo suyo. Se despojó a sí mismo de su gloria y de sus privilegios en obediencia al Padre para darnos vida a través de su muerte. Desarrollemos esa mentalidad entre nosotros, en nuestro trato los unos con los otros. Que nuestro amor crezca, que miremos más al otro. Se dijo en el capítulo 1 esto mucho. Que nos interesemos por los demás, que busquemos ayudarles, que nos interesemos como Timoteo se interesaba de los filipenses. Sigamos ese tipo de ejemplo. A que nadie tengo más de mi mismo sentir, sino a Timoteo que se interesa por vosotros. Pues interésate por los demás, interesémonos juntos por los demás, por los que podamos. No podemos abarcar a todo el mundo, obviamente, pero ampliemos en la medida de lo posible nuestro círculo también. Que nuestra unidad sea espiritual. ¿Sí? Estamos aquí físicamente, pero que seamos unánimes también, como decía Pablo, ¿no? Una unidad real, de corazón, profunda, más allá de la presencialidad de cultos o de actividades, sino una unidad de corazón profunda, que crezca. Luego, que la humildad sea notoria.
Si hay contiendas o rivalidades entre nosotros, Cristo nos llama a reconciliarnos. Esto es fundamental para la unidad y requiere mucha humildad, pero tenemos un buen ejemplo, que es Cristo, de humildad. Si hay contiendas o rivalidades entre nosotros, lo repito, Cristo nos llama a reconciliarnos. Él nos reconcilió con Dios el Padre, así que es obvio que quiere que sus hijos estén reconciliados entre sí. Si hay vanagloria, si hay jactancia, Cristo nos llama al arrepentimiento y también a la humildad, porque también se requiere humildad para afrontar estos. Y así podemos decir muchas cosas. Si tenemos una mentalidad consumista, que la humildad sea notoria, si estamos luchando con ese tipo de cosas, con la autorrealización a cueste lo que cueste, el precio que cueste, sacrificando lo que haya que sacrificar, pues si Cristo nos llama a ser humildes, a mirar al otro. Las contiendas, la vanagloria, el consumismo, la búsqueda insana de realización personal dañan la unidad que Cristo espera de su iglesia. Cristo es nuestro ejemplo supremo. Siguiendo su mentalidad, nuestra unidad crece y con ella podemos hacer brillar con más fuerza el Evangelio en este mundo. Fue la oración de Jesús en Juan 17. Que estén unidos para que el mundo sepa que tú me enviaste. Tenemos mucho en juego con este tema, porque tiene que ver con el testimonio que damos al mundo, con brillar. Nada hagáis por contienda o vanagloria, sino, dice el texto, aunque ya lo trabajaremos más adelante, esto, que podáis brillar como luminares, dice el texto, haciendo referencia justamente a que no haya vanagloria ni contiendas. Y por último, no olvidemos el final de la historia. Cristo reina. Cristo ha sido exaltado hasta lo sumo por el Padre. Servimos a un rey que reina y que un día vendrá y toda rodilla se doblará. Los que deseen y los que no deseen, es buen momento de poner las armas y reconciliarse con Dios. Cristo reina. Pablo se lo recordó, no se quedó en su humillación. Cristo fue exaltado. Y así, todos aquellos, yo creo que esto también es un mensaje de ánimo para los filipenses, para nosotros también, el hecho de que, aunque Cristo ha sido exaltado a un lugar donde nadie más va a estar, porque es único, se le dio el único nombre que es sobre todo nombre, todos aquellos que siguen a Cristo, que creen en Él, que buscan imitar su ejemplo de humildad y obediencia al Padre, un día también serán levantados, resucitados juntamente con Él. Y esta es una esperanza segura. Vivamos en humildad. Y es verdad, un día seremos exaltados en el sentido de resucitados, levantados juntamente con aquel que fue exaltado hasta lo sumo por el Padre. Esta es nuestra esperanza. Que el Señor bendiga su palabra. Yo quería invitaros ahora a... Bueno, muchos sé que estáis tomando nota, pero me gustaría que pudieras quedarte con una frase que pudieras escribir, si puedes, en tu móvil, de esto que acabamos de decir, algo que para ti sea importante. Si ya has tomado notas, pues quizá puedes remarcarte una de las frases en un círculo, pero así para que puedas pensar qué es lo que Dios te ha podido decir hoy. Entonces dejaremos unos minutos para pensar en esto. Sí, una frase, una idea. Y si no tienes libreta, pues en el móvil, coge la agenda del móvil y así al menos puedes recordar algo de lo que se ha dicho. Amén.